Ahora hacemos foco en las noticias internacionales. Estamos en comunicación con Lucio Garriga Olmo, nuestro periodista en estas noticias. ¿Cómo estás, Lucio? Buen día. Hola, buen día. Un placer. Bueno, igualmente. Bueno, Lucio, a ver, si bien falta, pero no falta tanto. Estamos hablando de las elecciones de octubre en Brasil, ¿no? Sí, así es. El 7 de octubre, América Latina quizás tenga, América del Sur, quizás tenga las elecciones más importantes de todo el año, porque Brasil es el gigante sudamericano y muchas economías de todo el continente dependen de Brasil. Hay una frase conocida que dice: cuando Brasil tiene un resfrío, Argentina tiene gripe. Bueno, esta situación también sucede con muchos otros países de América Latina, por lo cual el futuro político de Brasil es importante para toda la región. Claro, bueno, ¿y cómo estarían llegando aquellos que se van a postular, ¿no? En el medio también todo el tema vinculado a Lula da Silva, ¿no? Claro, por ahora todas las encuestas siguen sosteniendo que el candidato con más del 30% de intención de voto, casi 35, es Luis Ignacio Lula da Silva, el ex presidente y líder del PT, que está preso y todavía no se sabe si se va a poder presentar. Esto lo tendrá que determinar la justicia electoral en el mes de agosto, pero este último fin de semana hubo algunas candidaturas que ya se presentaron ante la justicia. A ver, sí. Como por ejemplo la de Jair Bolsonaro, que es un hombre muy conocido en la política brasileña y que es conocido como el Donald Trump de Brasil. Es un hombre que, bueno, él se presentará como el candidato del Partido Social Liberal. Es un capitán del ejército, conocido por sus frases misóginas, machistas y anti-homosexuales, homofóbicas. Totalmente violenta la campaña política y los dichos del propio Jair Bolsonaro. Quizás que se hizo un poco más conocido fuera de Brasil cuando se votó el impeachment contra Dilma Rousseff, ya hace un par de años en la Cámara de Diputados, y él votó a favor del impeachment justamente en nombre de el torturador que había sido el captor de Dilma Rousseff en la dictadura, es decir, por la persona que torturó a Dilma Rousseff. Él juró para sacarla a la expresidenta de la presidencia del Plan Alto de Brasil. Bolsonaro es un hombre que se presenta como un outsider, como un hombre que viene por fuera de la política. En esto se parece a Donald Trump. Sí. Pero lo cierto es que Bolsonaro es diputado nacional desde hace 27 años. No es tan outsider, sino que él se sostiene que es un hombre que viene por fuera de la política justamente por sus dichos tan controvertidos y violentos que no tienen en cuenta, uno podría decir, la clase política o los códigos políticos. Por ejemplo, tiene una denuncia en el Tribunal Supremo Federal de Brasil porque en el 2014... En la Cámara de Diputados le dijo a la diputada del PT, María do Rosario, ella lo estaba acusando a él de incitar a las violaciones a las mujeres, y Bolsonaro dijo que María do Rosario no merecía ni ser violada porque era muy fea. Para que tengamos una idea del personaje en cuestión, ¿no? Claro, el nivel de violencia que maneja Jair Bolsonaro. Sí. Él presentó su candidatura, por ahora no se sabe quién será su candidato a vicepresidente. ¿Y después de Lula, en qué posición vendría él? Eso lo más interesante, quizás está segundo después de Lula da Silva. Segundo después de Lula, wow. Claro, tiene una intención de votos entre el 15 y el 20%, algunos hasta el 19%, llegó hasta el 21% en algún momento, pero se enfrenta al problema del rechazo político que genera. Claro, las alianzas, ¿no? Claro, es el político que mayor rechazo tiene de todos los que hay. Y es un problema muy serio que tiene Jair Bolsonaro, porque, por ejemplo, él aspiraba a poder formar una alianza electoral con el Partido de República, que es un partido tradicional de la derecha brasileña, pero ya le dijeron que no. Esperaba también a formar una alianza con el general Augusto Heleno, que fue un militar brasileño que estuvo a cargo de la misión de paz en Haití, que Brasil comandó hace unos años, pero el general también le dijo que no. Así que el problema del rechazo es lo que más problema le provocará a Jair Bolsonaro,
porque si en caso de llegar a una segunda vuelta, todas las encuestas hoy hablan de una segunda vuelta, que nadie ganará en primera, en caso de llegar a una segunda vuelta pierde. Y yo creo que será muy difícil que gane una segunda vuelta, tendrá que recurrir a alianzas, habrá que ver qué pasa, cómo llega cada candidato, pero a diferencia de Bolsonaro, el otro candidato que también anunció que se presentará es Gerardo Alckmin, que es el gobernador del estado de San Pablo, uno de los estados más importantes del país, que ya perdió con Lula da Silva una elección presidencial, pero que ya ha anunciado una serie de acuerdos políticos. Alckmin es del tradicional partido de la socialdemocracia, el PCDB, que es un partido de centro-derecha, y Gerardo Alckmin ya ha recurrido a alianzas electorales que por ahora Jair Bolsonaro no ha logrado, y esto lo hizo saber Bolsonaro en su acto de candidatura cuando le agradeció a Alckmin por haber juntado lo peor de la clase política brasileña, para seguir marcando que Bolsonaro se presenta como el candidato que está en contra de la clase política, esa clase política que perdió muchísima legitimidad luego del escándalo del Lavallato. Sí. Recordemos que la empresa Odebrecht reconoció haberle pagado coimas y sobornos a más de 28 partidos políticos. Es decir, toda la clase política brasileña está atravesada por casos de corrupción, pero Jair Bolsonaro no tiene por ahora no tiene ninguna causa de corrupción que lo vincula al Lavallato. Sí tiene, como ya te digo, algunas denuncias por incitación a la violencia o por discriminación, pero él utiliza el no tener vínculos con Lavallato para presentarse como el hombre que está por fuera de la política. Él a lo que aspira, pero esta soledad que tiene lo llevará, por ejemplo, a tener 8 segundos de propaganda en la radio y en la televisión. En Brasil, la campaña electoral se divide en relación a la cantidad de votos que sacó cada candidato o cada partido en la elección anterior. Como Bolsonaro se presenta por el Partido Social Liberal, que es un partido que no tuvo muchos votos, él tendrá 8 segundos por cada bloque en los programas de televisión y de radio. Por ejemplo, Alckmin tendrá 4 minutos. Sí. Es una diferencia abismal. En un país tan grande como Brasil, esa diferencia en la campaña electoral. Y por supuesto, en el momento de hacer campaña todo suma, ¿no? Todo es importante, todo es tenido en cuenta. Sí, y Jair Bolsonaro esto lo dijo ante la imposibilidad o las dificultades que tendrá para hacer campaña. Él dijo en el acto: no tenemos un gran partido, no tenemos mucho dinero y no tenemos mucho tiempo en la televisión, pero pero felicitó a sus militantes porque dijo que serán ellos los encargados de propagar las ideas de Jair Bolsonaro para ganar las elecciones. Claro. Bien, ¿querés mencionar algún otro candidato o candidata que se tenga en cuenta para octubre? Sí, también se presentará Guilherme Boulos, que es el líder del movimiento de los sin techo. Es un movimiento social muy grande de Brasil. Guilherme Boulos será el candidato del PSOL, el partido del socialismo y la libertad, que es un partido también de centroizquierda, que rompió con el PT hace algunos años, era parte del Partido de los Trabajadores, rompió y se colocó a la izquierda del PT. Guilherme Boulos es un hombre que critica algunas políticas muy serias del PT y especialmente la política de alianzas de clases, eso es lo que llaman ellos. Que Guilherme Boulos particularmente critica lo que es el que hayan ganado los bancos y hayan ganado los pobres con Brasil. Guilherme Boulos no quiere que gane los bancos directamente, es lo que le critica al PT. Él es el hombre que dirigió, no sé si recuerdan, hace unos meses el triplex que acusan a Lula da Silva, sí. de tener. Bueno, el movimiento de él lo ocupó este triplex y colocaron una bandera que decía: si es de Lula nos lo podemos quedar, si no es de Lula porque está preso. Sí. Tuvo una repercusión mundial muy grande de esa actividad. Finalmente fueron desalojados del departamento de Lula, del departamento por el que se acusa a Lula de haber recibido un acto de corrupción. Pero Guilherme Boulos será muy interesante la candidatura porque
muchos analizan lo que puede llegar a ser un gran frente electoral de toda la izquierda brasileña, entre los que están, por supuesto, el PT de Lula da Silva y el PSOL de Guilherme Boulos, y además se suma el PCdoB, el Partido Comunista, que llevará a Manuela Dávila como candidata. Habrá que ver si surge una alianza electoral entre estos tres partidos para derrotar primero a Jair Bolsonaro y luego a este sistema político brasileño que está dejando afuera al líder más importante de los últimos años de Brasil de las elecciones, como es Lula da Silva. Y un dato más de Guilherme Boulos: el PSOL es el mismo partido al que pertenecía Marielle Franco, la concejala asesinada en Río de Janeiro hace algunos meses nada más. Bueno, serían las figuras más resonantes de acá, si bien, como decíamos al comienzo, no falta nada, pero pueden pasar muchas cosas. Una de ellas es, hasta ahora se está especulando con un Lula da Silva de una determinada manera judicial y penalmente hablando. Vamos a ver qué sucede ahora, en unos días, en agosto, y a partir de ahí, sin lugar a dudas, va a haber un antes y un después en relación a estas elecciones de octubre. Sí, yo sin duda que estas elecciones serán trascendentales para toda la historia de Brasil. Es un momento clave para el gigante sudamericano, y como bien decías, puede pasar cualquier cosa de acá al 7 de octubre. Hay tiempo hasta el 15 de agosto para presentar las candidaturas. El PT ya dijo que va a presentar a Lula da Silva, y habrá que ver qué hace la justicia electoral con la candidatura de Lula. Recordemos que el propio gobierno de Lula aprobó una ley que se llama la Ley de Ficha Limpia, que le prohíbe a las personas condenadas en segunda instancia presentarse a cargos públicos. Como Lula ya tiene una condena en segunda instancia, no podría presentarse, pero lo que asegura el PT es que como no tiene condena firme, sí podría. Un argumento que va en contra de la propia ley que el gobierno de Lula aprobó. Es una situación muy contradictoria la que surge, pero bueno, el PT seguirá apostando por la figura de Lula da Silva. Por ahora no se habla de ningún sucesor ni de ninguna figura a la que le podría traicionar los votos. Clarísimo, Lucio. Muchísimas gracias. Por supuesto, vamos a seguir expectantes y seguimos en comunicación. Sí, muchas gracias a ustedes y seguiremos atentos a lo que pase en Brasil. Que tengas muy buen día. Muy buenos días para todos. Poniendo foco en las noticias internacionales, en este caso, las elecciones de Brasil.